La primera cosa que quisiera compartir con ustedes es el hecho de por qué en el corazón del hombre surgen dudas. Digo esto porque a veces una de las grandes situaciones en las que entramos en un conflicto de fe es cuando por diferentes situaciones de salud, problemas económicos, problemas con los seres queridos, en fin, todas estas cosas que nos pasan, empezamos a dudar de nosotros mismos y por ende empezamos a dudar de Dios. Y yo les hacía mención de esto en la Semana Santa. No sé si recordarán que el Papa, que fue Papa emérito Benedicto XVI, él en Auschwitz, en el campo de concentración, cuando hace una oración, empieza diciendo: ¿dónde estuviste, Señor, cuando todo esto? Pero afortunadamente él mismo responde, lleno de la gracia de Dios: entiendo que estabas en ellos, en los que sufren, en los que estaban muriendo injustamente, en aquellos que eran destrozados por el dolor. Y esas circunstancias a veces nos ponen en conflicto y puede pasarnos, sobre todo a los que tratamos de hacer algo por seguirle al Señor, ¿no es cierto? Es decir, ustedes no están de chunchitos nomás aquí en la misa, ¿no es cierto? O porque sean desocupados, o porque el Padre Marcelo les tenga un contrato, una ley de castigo si es que ustedes no vienen. No, creo que al menos siempre les estoy insistiendo que la Eucaristía no puede ser bajo ningún concepto una obligación, tiene que ser la expresión máxima del amor con quien nos ama. Entonces, yo estoy seguro que ustedes como yo, que tratamos de seguirle al Señor, nos pasa a veces estas cosas, estos momentos a veces difíciles, y a veces uno puede dudar del Señor, ¿no es cierto? Y cuando duda del Señor es peor, porque sabemos bien que Él es Dios, sabemos que nos ama, pero como que puede más nuestra fragilidad humana, pueden más nuestras dudas. Y estas son las cosas que nos ponen así como a los discípulos. O sea, ahorita es facilito, estamos hablando 2000 años antes, pero los que estuvieron con el Señor, vean, los que le vieron, los que comieron con Él, aquellos que se encuentran, también entran en crisis. Esto alguien podría decir que es malo, para mí me parece que es espectacular. ¿Saben por qué? Porque me da esperanza a mí. Si Pedro, Santiago, Juan, Felipe, Andrés, que vieron el incrédulo de Tomás que tocó las heridas, como hablábamos de esto la semana anterior, ellos tenían miedo, nosotros estamos hablando más acá. Y además otra cosa, y esta tal vez es la más importante, eso nos da la certeza que la resurrección no es ninguna invención ni ninguna creación de los curas desocupados, de los teólogos desocupados, de los apologetas de la religión y de Cristo, que queremos hacerle ver resucitado a toda costa. No, para nada. ¿Por qué? Porque estamos viendo que los que están en contacto con Jesús dudan, es decir, no se chupan el dedo, no son crédulos a la primera, al contrario, eran gente pragmática, que necesitaron ver, necesitaron comer con Él, necesitaron experimentar y tocarlo para darse cuenta que realmente Jesús había resucitado con un cuerpo glorioso, eso sí, ya no el mismo, por eso tal vez los de Emaús no lo reconocen, pero había resucitado y es el mismo Jesús que predicó con ellos, el que anduvo en la mar con ellos, el que detuvo el viento, el que sanó a los ciegos devolviéndoles la vista, a los paralíticos permitiéndoles caminar, al ciego le permitió ver. Era ese mismo Jesús que había predicado tanto, el que volvía a hacer arder su corazón con su palabra, como enseñándoles que lo más importante, que Él dejó su mensaje para que se reconozcan como hijos y le reconozcan a Dios como Padre, no desaparezcan ni siquiera con la muerte del Maestro. Entonces sí se entiende la cosa buena, ¿no? No ponernos dudosos, Padre, yo sí me he puesto así, está bien, qué bueno que entres en crisis, qué bueno que cuestiones la fe. La fe tiene que ser racional y tiene que ser a la vez muy grande para que el corazón nuestro, como decía Santa Teresa de Calcuta, encuentre razones que no encuentra la razón, porque el corazón encuentra esas razones. Dicen que Teresa de Calcuta, normalmente cuando la gente se acercaban donde él, gente con crisis de fe, a mí me toca eso cantidad de veces. Llevo ya 23 años de cura, toda mi vida tratando de defender mi fe en lo que creo desde que era
pequeñito y siempre encuentras la gente tú que duda de Dios, pero ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Yo no tengo, estoy con crisis de fe. Y leyéndole alguna vez a Teresa de Calcuta lo apliqué. ¿Qué hacía Teresa de Calcuta? Decía, a ver, no importa si tienes crisis, no importa si tienes tentaciones. Eso lo ha tenido todos, inclusive sus discípulos. Lo que importa es si quieres realmente buscar respuestas para tu vida, sentido para tu existencia. ¿Quieres? Sí, entonces ven conmigo. ¿Qué vamos a hacer? Y ellos pensaban que de pronto Teresa de Calcuta les iba a mandar a leer libros de teología, a hacerles silogismos filosóficos para entender la grandeza de Dios. Y Teresa de Calcuta les llevaba a los albergues que ellos tenían allá en la India y después en el mundo entero realmente, donde estaban leprosos, donde estaban enfermos, donde estaba gente que no tenía, y les de hacer, coge la escoba, ponte a barrer, ayuda a servir, lava baños, haz esto, y ahí vas a encontrarte tú con un Dios vivo, que es el Dios que se manifiesta en las obras y que es el que se nos va a hacer ahora. Es decir, eso que decía la semana anterior, palpa, toca, siente las heridas de un Jesús que hoy también está vivo y que necesita de ti increíblemente, y va a ser la única manera en que tú que necesitas de Él te encuentres con Él, porque repito, el corazón entiende las razones que no entiende nuestra razón ni nuestra lógica, ese sentido de la fe. Entonces estamos claros esta primera parte, ¿no? No temamos a veces a las dudas, a los miedos. Los discípulos lo tuvieron. Y una de las circunstancias que más puede traer el miedo es la situación nuestra de nuestro propio pecado, cuando nos creemos incapaces. Y yo pienso que ese era también uno de los miedos de los discípulos. Humanamente es el miedo de los discípulos. A ver, ¿qué hijo no sabe que su padre le quiere? ¿Qué marido, qué mujer de los que ya han vencido las primeras crisis matrimoniales no saben que el otro le quiere? Pero normalmente cuando hacemos alguna trastada es por eso que tenemos miedo, ¿no es cierto? Si el hijo sabe que hizo alguna barrabasada por ahí, que viene el papá o viene la mamá, sabe que le ama, pero dice, y yo metí la pata. Me imagino que Pedro decía, y ahora si me reclama, claro, porque el maestro le podía decir, Pedro, ¿te acuerdas lo que me prometiste? ¿Te acuerdas, Pedrito? ¿Dónde están esas promesas? No la cumpliste. Apenas preguntaron si me conoces, me negaste. Ay, Pedro. Como nosotros, no, lo primerito, pero sí. Y yo que hice esto por ti, y yo que dejé todo por ti, sacamos el pliego de reclamos. Yo creo que a veces ese es nuestro temor también. Tenemos conciencia plena de que somos pecadores, tenemos conciencia plena de que nos hemos equivocado, tenemos conciencia plena de que le hemos dado la espalda, de que hemos sido incapaces de reconocerle a Dios que sigue caminando con nosotros, aunque hayamos pecado y nosotros tomemos distancia, como los de Emaús, no los reconocían, sus ojos no les veían, pero Jesús estaba caminando con ellos preocupado por sus penas. Entonces esa creo que es la primera razón. Y frente a eso, pues el Evangelio de hoy y los textos de hoy nos plantean un itinerario, un camino, si es que quieren, que tenemos que hacer. El primero, con humildad, reconocer que no es nuestra gracia, no es nuestra perfección lo que nos está llevando a que Dios nos quiera ni esté a nuestro lado. Es su amor, punto. Eso es pura gratuidad. El día que entendemos eso, tenemos muy claro quién es Dios y quién es nuestro Padre. Y dejamos de estarnos peleando en el nombre de Dios. Vemos enfrentados dos pueblos que en el nombre de Dios, estoy refiriéndome al pueblo de Israel, al pueblo, ahora el último ataque pues de Irán. Y cada uno dice que Dios les va a defender y todo, y obvio que les va a defender. Lo que sí no ha de hacer es Él estar de acuerdo con que se maten, porque todos somos hijos del mismo Dios y hermanos por el mismo Padre. Entonces, eso hemos aprendido siquiera los cristianos, ¿no? Entonces, en este sentido de entenderle a Dios desde mi fe, me hace sentir dichoso de haber nacido acá, pero eso también me va comprometiendo y nos tiene que comprometer a nosotros a entender que mientras continuemos con una cabeza cerrada, que mientras continuemos sin abrirnos a la gracia de Dios, nosotros no podemos encontrarnos plenamente con la nueva vida que Jesús nos quiere dar. Entonces, ¿cuál es el itinerario? Eso, reconocer la gracia de Dios, un amor que me tiene, no porque sea bueno, no porque pertenezca a su pueblo, no porque sea bautizado, no por esto, sino porque Él me amó
y desde allí ir consiguiendo que yo lo conozca, lo ame, siga su palabra, viva sus sacramentos, viva su comunidad. Ese es el paso. Pero el amor de Dios yo ya lo tengo y lo tienen todos ustedes y lo tenemos cada uno de nosotros, aun aquellos que lo han perseguido. Y alguien me va a decir, ¿en serio, padre? Por supuesto, si de no, recordemos a San Pablo, a Saulo de Tarso, el perseguidor de los cristianos, el que veía con beneplácito matar cristianos y sin embargo tenía el amor de Dios y por eso se convierte en un gran evangelizador, porque entiende que el amor de Dios toca su realidad. Si no reconocemos es imposible pasar al otro. Hoy dice el Señor a los discípulos cuando se encuentra con ellos que están llamados a predicar el arrepentimiento. Cuando tú reconoces lo tuyo, lo mínimo que puedes hacer es arrepentirte. El saber que has despreciado a un Dios tan bueno, a ese que solo hizo amarme, arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es una actitud de, ay, no debía hacerlo, ya, no, es algo que duele el corazón. Para mí, cuando tú comes demasiado o cuando tú haces alguna cosa y después te quiebras la pierna, algo así, entonces ahí viene el arrepentimiento, en serio, no era de hacer, era, ¿sí o no, Jorgito? No era de darle ese paso porque de nuevo mi pierna, ¿no? Ese es el arrepentimiento. Es algo que me duele y que me hace tomar conciencia que el único dañado y perjudicado fui yo. Después del arrepentimiento dice la conversión para tener el perdón de los pecados. Convertirnos. Y escúchenme bien esto. Eso es fundamental en la vida del ser humano. Y si no hay la experiencia esta de arrepentimiento, conversión y sentir el perdón de Dios, no lo vamos a encontrar resucitado. Y Dios está aquí, está presente. No puede ser posible que en el mismo grupo unos lo vieron y creyeron y otros no lo ven y no lo crean. Si el mismo Jesús estaba allí, es que dependía de la actitud de cada uno de los que estaban allí. Como muchos de nosotros, podemos irnos con una noticia dada o podemos irnos con una noticia experimental. ¿Y saben cuál es la mayor experiencia de un Jesús resucitado? Les voy a decir con las mismas palabras que lo dijo Jesús la semana anterior en el Evangelio, cuando se presentó al incrédulo Tomás, y es las mismas palabras que hoy lo dice cuando estaban contando su experiencia los de Emaús a los apóstoles. Asoma y dice, la paz esté con ustedes. La paz en la vida, paz en la familia, paz en la sociedad, es la más grande prueba de que Dios está en nuestra vida y nos hemos encontrado con Él y hemos comido con Él y hemos compartido las heridas de Él. La paz, pero Padre, es contradictorio. ¿Puede uno tener paz en medio de la tormenta, podríamos decir, como hay una canción por allí? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hay gente que tiene mucho dinero y no tiene paz. Hay gente que tiene poco dinero y tiene paz. O sea, la cosa no es cuánto tengas. Se puede tener, Padre, ya el dinero aceptemos, es una cosa exterior a nosotros. Se puede tener paz en la enfermedad, por supuesto que sí. Por supuesto. Hay personas sanas que si les hacen un examen de sangre no tienen nada, que si les hacen pruebas médicas no tienen nada, pero pasan solo enfermos. ¿Saben por qué? Porque han somatizado esa intranquilidad de vida. Claro, porque se pasan peleando con todo el mundo. ¿Cómo no van a sentirse mal si su vida mismo, yo digo, parece que el olor de ellos mismos les molesta? Son gente fruncida, que andan bravos con todo. Aquí en la iglesia debe haber por lo menos un hito de eso. Un hito. No le vean a nadie. Y algunos están ya. Véase usted mismo. Véase usted mismo. ¿Se puede tener paz? Claro. Hay personas inevitablemente enfermas de un cáncer, enfermas de una leucemia, con enfermedades catastróficas, enfermedades hasta terminales, y usted les mira en paz. Esto lo sabemos los curas, no me vengan a discutir. Alguien dirá, el cura está loco. No me vengas a discutir a mí, que tal vez tú solo has visto uno en tu familia. El cura ve muchísimo en lo largo de la vida. ¿Sabes cuántos moribundos, cuántas personas postradas en una cama he visto como sacerdote al llevarle la extrema unción, al reconfortarle con la confesión, con la comunión? Muchísimos, muchísimos, jóvenes, niños, ancianos.
Los unos tienen paz y hay otros que no la tienen. O sea, sí se puede tener paz en medio de los conflictos. Dios puede entrar en esa vida llena de miedos. Hay personas que tienen... ¿Quién no tiene miedo? A ver, solo Juan sin miedo dicen que no tuvo miedo, pero es mentira. El más grande miedo ya quedamos que era tener miedo. A ver, ¿quién no tiene miedo en la vida? Los miedos son diferentes, pero todos tenemos algún grado de temor. Hay que estar bien loco para no tener miedo. Pero los que estamos casi en el rango de lo normal, porque la normalidad no es tan normal, es medio anormal, ¿no? Tenemos o arriba o abajo, pero vamos así. Así que no nos hagamos los tan perfectos ninguno, todos somos medio así, ¿no? Pero hay gente que en ese rango habría que estar loco para no tener miedo. Temor al dolor, temor al sufrimiento, temor a equivocarse, temor a fallar, temor aunque sea la araña, ya. ¿Sí o no? Hay gente que ve una araña y se paraliza. ¡Una araña, padre, grandote, gigante la araña, padre! Me decía una muchacha del grupo juvenil una vez que nos fuimos a una peregrinación con los jóvenes a España, ¿no? Y ¿saben qué porte tenía la inmensa araña? Una psicosa. Una psicosa. De cogerle y llevar. Es que es miedo, es una fobia que tienes. Entonces, los temores. Hay gente que puede tener paz a pesar de esos miedos, por supuesto. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y así puedes sacar cualquier circunstancia. La gente tiene paz. Pero ¿sabes cuándo no tienes paz? Cuando le falta Dios a tu vida. Es decir, puede vivir en paz el que tiene a Dios, aunque le falten muchas cosas. Pero el que tiene todo, si le falta a Dios, no tiene paz. No tiene paz. Y esa es tal vez una de las cosas fundamentales que nos está enseñando el Evangelio de hoy. Si tú te has encontrado con Dios, vas a experimentar paz. Te repito lo que tantas veces he dicho desde este ambón. No te quita la enfermedad. Te da la sabiduría de agradecer cuando tuviste salud y la salud que puedes tener. No nos va a evitar que sufran las personas que amamos. Hoy mismo tuve la visita de un amigo ayer, un compañero que nos conocemos hace años cuando estudiamos en el Departamento Ecuménico de Investigaciones en Costa Rica. Venía de un viaje, de un curso, estaba muy contento. Antes de venir acá me manda un mensaje, llegué muy bien, me dice: aquí tu hermano, ora por mi madrecita, está delicada de salud, mañana le interviene. Mala noticia en medio de la buena. No te va a quitar eso, no te va a quitar. Y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Estos niñitos que venían de Loja en la delegación deportiva, o sea, hay cosas que se van de las manos. Eso tú no puedes controlar, las cosas de la naturaleza, las cosas de los demás. Lo que tú puedes controlar es lo que tú vas a hacer con tu vida, con tu fe y con tu Dios. Tienes que recibirlo a ti. Entonces deja de preguntar ¿dónde está Dios? No te juzgues por dudar a veces, por tener miedo. Júzgate más bien si es que Dios está o no está en tu vida para darte paz. Y desde allí ser mensajeros de lo que Dios hace con nosotros. Cuéntenle al mundo lo que Dios ha hecho con ustedes. No tengan miedo. No tengan miedo de llevarle al Señor ese gran mensaje a los demás. Dios, creo en Dios. Oye, tú estás fregado, no tienes trabajo y nada y sonríes. Claro, si tengo vida, que es más importante. Y tengo a Dios. Y tengo a mi familia, y tengo a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis hijos, y tengo ojos. Plata no más me falta, pero tengo riquezas más grandes. Y si no, yo le doy un carro a cambio de sus ojos. A ver, ¿quién levanta la mano aquí? Le quito los dos ojos y me quedo. Salvo que venga un no vidente de los dos y me diga: ya, padrecito, él hace un buen negocio. Y él tendría que decir gracias porque tengo algo más sabio. No tendré ojos, pero tengo mi inteligencia para hacerle shuncho al cura y sacarle algo mejor. ¿Se dan cuenta, no es cierto? Entonces, por favor, eso es contar nuestra experiencia de Dios al mundo. Lo que pasa es que a Dios le hemos hecho al lado. No vamos, no lo buscamos, lo hemos vuelto anónimo en nuestra vida. Todo es más importante que Dios. Y entonces ahí te repito, puedes tener todo, le va a faltar paz.
Pero te aseguro que si Dios está en tu vida, vendrán tristezas, o como dice otro texto bíblico, vendrán vientos, vendrán tempestades, pero no se derrumbará la casa de tu vida ni de tu familia, porque Dios está contigo. Hagamos ese compromiso, ese serio compromiso. ¿Qué les parece? Que esta Pascua no se quede sin que por lo menos a una persona le digamos que Jesús ha resucitado, pero yo no le vi, y no entendiste nada. Si comemos con Él todos los días, o no tienes alguien con quien compartir en la mesa, o no tienes que comer, ahí estás comiendo con Él, lo has visto. ¿Alguna vez te has levantado de una caída fuerte en tu pecado y has sido capaz de incorporarte y volver porque alguien tuvo la generosidad de darte un abrazo de perdón y de darte una nueva oportunidad? Ahí estás comiendo con un Dios vivo. No creemos en un Dios muerto, creemos en un Dios vivo, no es un invento. Los discípulos dudaron de Él, creyeron que veían un fantasma, o sea, no están comiendo cuento. Fue tan dura su experiencia porque se transformó su vida que no lo pudieron callar más, y gracias a eso hemos recibido el mensaje de un Jesús que es esperanza también para nuestra vida. Así es que invitémosle a Jesús a tocar nuestro corazón, a darnos nueva vida y a decirle al mundo que Jesús ha resucitado y está actuando a través de nuestro amor.